patrocinio de La Pinta es lo de menos. Buenas noches y bienvenidos a la desinformación resumidita. Yo soy aburridísimo. No es aburridísimo. ¿No? Sí, eso soy. Yo creo en la vida, creo en los demás, creo que este cuento hay que lucharlo por la gente, creo en un país en paz, creo en la democracia, creo que lo que pasa es que estamos en malas manos, creo que esto tiene salvación. Y ese es un norte demasiado largo. Hace 20 años silenciaron la sátira y el humor político en Colombia. El viernes 13 de agosto de 1999, a Jaime Garzón le dispararon exactamente en este lugar, ubicado en Corferias, en Bogotá, en donde fue acribillado por sicarios del jefe paramilitar Carlos Castaño, a quien un aparato organizado de poder, conformado por empresarios, agentes estatales y militares relacionados con políticos, le encomendó la tarea siniestra de ejecutarlo y asesinarlo. Es un crimen que no debe prescribir, es un crimen que no fue algo casual, no fue que el señor Castaño le cogió jeriza a Jaime y entonces de la rabia lo mandó matar, no fue porque el señor Narváez de pronto también, todos ellos tuvieron que ver, sino porque era parte de esos crímenes que sistemáticamente se fueron dando en su época a defensores de derechos humanos. Hoy en Revelados 8 datos que todo colombiano debe saber sobre el magnicidio de Jaime Garzón. Bienvenidos. El Comando Central se permite informar a la opinión pública que, efectivamente, se están fabricando en Colombia misiles antiaéreos. Segundo, la tecnología es de carácter nacional con materias primas nacionales, a saber, primero, cohetes de propulsión con voladores tipo Villa de Leyva. Segundo, recubrimiento en cerámica traída de Ráquira. Tercero, disparo tipo sicario teledirigido vía Telecom. Primero, es un crimen de Estado. Este magnicidio, ocurrido el 13 de agosto de 1999, fue declarado como crimen de Estado y de lesa humanidad en 2016 por el Consejo de Estado y por la Fiscalía General de la Nación. Esto significa que el crimen de Jaime Garzón ocurrió en un contexto de violaciones sistemáticas a los derechos humanos y de persecución política ejercida por agentes estatales en complicidad con las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, con el objetivo de ejecutar, liquidar, amedrentar a líderes sociales, activistas por la paz, periodistas independientes en los años 90. Para silenciar a los periodistas y para silenciar a quien se pronuncia. Es decir, creyeron que matando a Jaime ya nos quedábamos callados. A mí hay gente que me ha dicho que por qué no me fui. O incluso todavía a estas horas estoy chuzada, estoy amenazada, pero yo sigo sintiendo que vale la pena. En este caso fueron sentenciados Carlos Castaño Gil a 38 años en 2004 y el exsubdirector del DAS José Miguel Narváez Martínez, quien fue condenado a 30 años en 2018, pero el Tribunal Superior de Bogotá le rebajó su condena a 26 en julio de este año. Si sabe otra huevonada, póngale cuidado, doctor Don Pastrana, cuando se siente allá, póngale cuidado es a los paramilitares. Que esos manes, ¿cómo es esa huevonada que pasa el ejército, pasa la policía ratico, no sean 14? ¿Cómo es eso, cierto o no? Segundo, desviaron la investigación judicial para ocultar a los verdaderos autores de este crimen. La periodista independiente Claudia Julieta Duque descubrió en 2001 que los dos sujetos que capturaron por el asesinato de Jaime Garzón, es decir, alias Bochas y alias Toño, habían sido puestos para desviar la investigación de este asesinato. Estos delincuentes, aunque tenían antecedentes judiciales, nada tenían que ver con el asesinato de Jaime Garzón y posteriormente fueron absueltos en la sentencia de 2004 que condenó a Carlos Castaño. Claudia Julieta Duque comprobó que los testigos que habían dicho que los dos parrilleros capturados habían participado en el crimen de Jaime Garzón pertenecían a la nómina del DAS y que cuando se supo que habían conformado un cartel de testigos falsos para hacer este montaje, empezaron a ser asesinados. La Fiscalía en ese entonces, bajo la administración de Luis Camilo Osorio Izaza, perdió 5 años de investigación por este montaje judicial elaborado por el DAS, que tenía el propósito de que este crimen, el de Jaime Garzón, quedara en la absoluta impunidad. Al ser descubierto el DAS, la policía secreta inició una operación para intimidar, amenazar y torturar
a la periodista Claudia Julieta Duque. José Miguel Narváez Martínez y una de las instituciones de la cual formó parte como subdirector, que es el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, no solamente han sido pues de los que han estado principalmente vinculados con todo el tema de la criminalidad de Estado en este país y con los crímenes más graves como el homicidio de Jaime Garzón, pero también el secuestro de Piedad Córdoba, el mismo homicidio de Manuel Cepeda, con lo cual estamos hablando pues de una estructura criminal y estamos hablando de una de las personas digamos, que dirigió la guerra sucia en Colombia contra estos sectores. Y por supuesto, digamos, como organización criminal también han estado pues, detrás de la garantía de la impunidad de estos hechos. Yo vi rumores de que lo van a... Sí, que nos van a sacar de la... Sí. ¿Ah, sí? Sí, porque usted jode mucho y entonces eso no le gusta a la gente. ¡Hasta luego! No se vaya a contar los dedos porque ahí los... ¿Cuántos tiene? 5. Y cuéntelos. Y vuelve y cuéntelos. Vuelve y cuéntelos. 5. 4. Ya está de buena ver resultó el doctor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Heriberto. Tercero, José Miguel Narváez es un protegido del poder político. Para la época de los hechos, Narváez se desempeñaba como asesor del Fondo Nacional para la Defensa de la Libertad, Fondelibertad, y de la Federación de Ganaderos Fedegan. En esa misma escala de tiempo, era asesor político de las Autodefensas Unidas de Colombia y también era profesor de los altos mandos militares. Por eso lo conocían en los campamentos paramilitares como alias el profe. Después del asesinato de Jaime Garzón, Narváez participó en la comisión de empalme del Ministerio de Defensa entre los gobiernos de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe y se desempeñó a partir de agosto de 2002 como asesor de la ministra Marta Lucía Ramírez. Según ella, porque lo recomendó el empresario Fabio Echeverry Correa. Cuando ingresé como ministra de Defensa, él era asesor del comando y posteriormente lo nombramos a él como director de Fondelibertad, que es el fondo que ayudaba en todo el trabajo de la estrategia contra el secuestro, que coordinaba la labor de los gaulas militares, de los gaulas de policía en la lucha contra el secuestro. Estuvo allí conmigo más o menos como un año, tal vez, en ese cargo, y ya después él se retiró, lo nombraron subdirector del DAS. El doctor Fabio Echeverry y él eran las dos personas que habían recibido, por decirlo de alguna manera, como el empalme del Ministerio de Defensa del gobierno del presidente Pastrana, y esa transición pues la hice yo con ellos dos como miembros de la comisión de empalme, el doctor Fabio Echeverry y el doctor José Miguel de Narváez. Además de trabajar con Marta Lucía Ramírez, Narváez fue asesor del DAS hasta junio de 2005, cuando fue nombrado por el mismísimo presidente Álvaro Uribe Vélez en la subdirección del organismo, cargo que ocupó hasta octubre de ese año 2005. Según el jefe paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, el coronel de la policía Mauricio Santoyo fue determinante en la desviación del crimen de Jaime Garzón. Existen algunas menciones de el entonces general Santoyo, Mauricio Santoyo, quien habría tenido también una participación importante, aunque principalmente en la desviación de la investigación de este crimen. Ustedes recordarán que Mauricio Santoyo en esa época era del F2 de la policía en la ciudad de Medellín y fue una de las personas a las que pues, comandantes paramilitares han señalado como la persona que asesinó y desapareció a muchos de los integrantes de la banda La Terraza. Mauricio Santoyo fue jefe de seguridad del presidente Álvaro Uribe entre los años 2002 y 2008. Santoyo fue extraditado en el año 2012 hacia Estados Unidos y se declaró culpable de su relación con los narcotraficantes de la oficina de Envigado. Yamik, en efecto, me encuentro en la frontera caliente. A la izquierda, la República Independiente de Quebrapatas y a la derecha, el narcoparaterritorio libre de guerrilleros. Señor Alzado, si ponen una mesa aquí, ¿usted se sentaría a hablar con el para? Cuarto, es muy importante que la sociedad entienda que a Jaime Garzón no lo matan por hacer chistes en televisión, sino por ser mediador de paz. Jaime Garzón era mediador de paz y realizaba gestiones humanitarias para liberar los secuestrados que estaban en manos de las FARC y el ELN. Estas labores fueron manipuladas por el alto mando militar para convertir a Jaime Garzón en blanco del paramilitarismo. A Jaime Garzón le crearon la falsa versión de que cobraba una comisión por los secuestros de la guerrilla. Todo esto era un chisme del alto mando militar para justificar su crimen.
Contra Jaime se hizo una estrategia de deslegitimación muy parecida a la que el DAS dirigió en contra de las organizaciones de derechos humanos cuando fue subdirector José Miguel Narváez Martínez, justamente de generar señalamientos de presuntos vínculos de estas organizaciones con grupos insurgentes. Algo similar ocurrió en su momento con Jaime Garzón, a quien se le acusaba no de estar facilitando la liberación de secuestros, sino justamente de estar beneficiándose de los mismos. Narváez le entregó a Carlos Castaño una carpeta con material de inteligencia recaudado por el ejército, producto de los seguimientos ilegales del coronel Jorge Eliezer Plazas Acevedo, con el fin de que Castaño ordenara su asesinato. ¿El doctor Serpa no lo puede esconder? ¿Dónde, mano? ¿Usted por qué le dice al doctor Serpa que lo esconda en el apartamento de la señorita María Emma? Me jode más rápido Castaño, hermano. Pero ¿por qué, por ejemplo, Castaño se la monta a unos y no a otros? ¿Por qué, por ejemplo, usted se la montó y se la montó y se la montó y se la montó? El coronel Plazas Acevedo y el general Rito Alejo del Río están mencionados en este proceso. Los dos se sometieron a la JEP y se espera que la justicia transicional pueda encontrar esas verdades ocultas que se tejen en el crimen que más le dolió a Colombia en el siglo XX. El hecho de que aún falten muchas más personas por vincular y el hecho de que no esté totalmente esclarecido este crimen, pues demuestra que es un caso que desafortunadamente sigue esperando justicia y hasta que no se haga efectiva la misma, pues continuará estando en la impunidad. Carlos Castaño no es el máximo jefe de la SAUC, él simplemente es una marioneta. Es la marioneta cabecera del general Mora Rangel y Harold Bedoya. El que ordenó la muerte de Jaime Garzón fue Mora Rangel. Personalmente estuvo en Villanueva, en Córdoba y Valencia, porque todo ese sector, la policía y todos trabajan en conjunto con las, entre comillas, AUC, dio la orden de asesinar a Garzón. Oye, te voy a hacer una adivinanza, ¿quieres jugar a las adivinanzas? Y entonces Frechete le dijo, oh, ¿cuál es la adivinanza que tú quieres que yo te diga? Y entonces dijo, pues blanco es, Colombia lo pone y gringo lo come. Y entonces el doctor Frechete dijo, oh, no sé, debe ser la sal. No, no es la sal, adivine a ver. Entonces dijo, oh, debe ser, si no es el coco, ni idea. Y era el coco, mi hija, de los polvitos mágicos, de esos que siempre hablamos. Quinto, José Miguel Narváez es el creador del grupo ilegal de inteligencia que ejecutó las chuzadas durante el gobierno de Álvaro Uribe. José Miguel Narváez es el mismo creador del grupo de inteligencia G3 del DAS que ejecutó seguimientos, interceptaciones, montajes judiciales y versiones falsas contra todo aquel que se opusiera al gobierno de Álvaro Uribe. Por estos hechos fue condenado a 8 años en 2016. No es una coincidencia para la familia de Jaime Garzón que José Miguel Narváez, aún teniendo 2 condenas, tenga tantos privilegios en el lugar de prisión. A mí me da casi risa porque más que por la cantidad de años, es porque ese señor nunca ha estado en una cárcel. Él está en una guarnición militar, él está como si fuera en una finca. Entonces muéstrame qué civiles están en un sitio donde deben estar presos militares y no civiles. Eso yo nunca lo he podido entender. 1. 2. A mi hermano Alfredo le han dicho que lo han visto en el centro. Cuénteme cuántos presos usted se encuentra en el centro haciendo diligencias. 3. Yo sé muy bien que él visita a la familia de él. ¿Cómo así que ese señor sale a visitar a la familia de él? Sexto, los otros crímenes de José Miguel Narváez. Además del asesinato de Jaime Garzón y de haber sido condenado por las chuzadas del DAS, José Miguel Narváez participó en el asesinato del líder de la Unión Patriótica Manuel Cepeda Vargas y del secuestro de la líder política Piedad Córdoba. Por estos hechos, los familiares de las víctimas han pedido que se someta a la Jurisdicción Especial para la Paz. A pesar de que existen estas 2 condenas en contra de José Miguel Narváez Martínez y Carlos Castaño, varios de los integrantes de los grupos paramilitares han sido categóricos en señalar que esta orden provino desde altos sectores del ejército. Y por supuesto que cuando nos referimos a una persona como Jorge Eliezer Plazas Acevedo, es simplemente un eslabón. Jorge Eliezer Plazas Acevedo no era una persona de las altas esferas del ejército, fue un alfil que ejecutó una política del ejército para asesinar a Jaime Garzón, pero faltan muchos en esa cadena de mando. Séptimo, la tortura psicológica contra la periodista Claudia Julieta Duque. Fue gracias a la periodista Claudia Julieta Duque que el crimen de Garzón no quedó en la absoluta impunidad. Sin embargo, desde que ella hizo estos descubrimientos, no ha parado la persecución en su contra.
El mismo DAS que ejecutó un montaje para desviar la investigación del crimen de Jaime Garzón, ejecutó una operación sofisticada para asesinar a la hija de Claudia Julieta Duque y para intimidarla y torturarla psicológicamente. Esa fue también la estrategia del DAS, una estrategia de persecución en contra de las organizaciones que habían intentado develar la verdad de estos hechos, una persecución que por fortuna logramos también develar y que saliera a la luz pública y que se sancionara también en su momento por estos hechos. Desde marzo de 2013, 7 exfuncionarios del DAS están siendo procesados por torturar psicológicamente a Claudia Julieta Duque. Hoy la periodista está siendo censurada, pues la jueza que lleva el caso contra Emiro Rojas, uno de los vinculados en este proceso por tortura psicológica, le ha prohibido a Claudia Julieta Duque hacer comentarios públicos sobre este juicio. Emiro Rojas era el director del DAS de Antioquia ese viernes 13 de agosto de 1999, desde donde se pusieron los testigos falsos para desviar la investigación del crimen de Jaime Garzón. Hoy el país debe reconocer en el periodismo independiente de Claudia Julieta Duque la verdad del crimen de Jaime Garzón. Y este país está muy orgulloso de ti. Yo también, presidente, a pesar de la inflación, la recesión, la inseguridad, el apagón, la corrupción, los senadores, el narcotráfico, la guerra total, la guerrilla, yo también estoy muy orgulloso, señor presidente. Bueno, pues estamos muy contentos todos acá en Colombia. Toda la fanaticada está siguiendo con mucha emoción tus éxitos y todos estamos muy confiados en que vas a continuar los programas, sí, presidente, diciendo una que otra verdad. Octavo, Jaime Garzón está en el corazón de los colombianos. Marisol Garzón dice que todos los colombianos no han dejado morir la memoria y el legado de su hermano. Miren que yo no he hecho ningún esfuerzo. Yo no lo hago para que la gente tenga que acordarse de Jaime. Es más, yo no tengo que hacer ninguno porque los jóvenes y cada vez niños y jóvenes que ni siquiera lo conocieron. Nosotros por lo menos crecimos con él, con Cuac y con Sociedad y con lo que él hizo. Pero niños que ni siquiera lo pudieron ver, que lo ven en YouTube, que lo ven en lo poco que hay. ¿De qué sirve, les pregunto yo a ustedes cuatro, de qué sirve un campesino bailarín? ¿De qué sirve un albañil poeta? Por Dios, este país ha funcionado siempre durante su vida republicana con el método de pan y circo, señoras, por Dios. Cojan oficio a la... Ahora la pregunta es para ustedes. ¿Cuál es su recuerdo favorito de Jaime Garzón? Deje sus comentarios en nuestro canal de YouTube Revelados y acompáñennos en Twitter con el hashtag Yo Veo Revelados, el primer programa de periodismo investigativo en la red.